Las 8:38, aquí estamos con una jornada lluviosa, inestable, el cielo está cubierto, pero bueno, seguimos adelante, Guille. Bueno, Jorge, no sé si vos tuviste oportunidad de escuchar en los últimos días una noticia que se conoció, no sé si decir insólita, pero sí que llamó mucho la atención y que tiene que ver con que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos decidió prohibir a aquellos chicos menores de 10 años que golpeen la pelota con la cabeza, que cabeceen, lo que nosotros llamamos cabecear la pelota. Sí. Algo clásico en el fútbol, ¿no? Sacar eso es exactamente, lo mismo. Bueno, por eso llamaba la atención esta prohibición de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, es la prohibición para menores de 10 años de cabecear la pelota y aquellos de entre 11 y 13 años limitar los cabezazos en los entrenamientos. Únicamente. Sí, bueno, esta medida generó cierta polémica y nosotros queremos saber un poco si está bien esto, si es una locura como suena o en realidad tiene su asidero. Sobre todo, Guille, porque realmente uno se va formando de chico en las actividades, ¿no es cierto? Y bueno, los chiquitos de 10 años juegan con una pelota más chica, ¿no es cierto? Sí. No sé hasta qué punto, ¿no? Por eso justamente lo queremos averiguar, ¿no? Exactamente, por eso estamos en comunicación con el doctor Alejandro Anderson, él es médico neurólogo del Instituto de Neurología de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor Anderson? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por el contacto, Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, preparándose ya para el footing. Sí, totalmente, sí. Y decía que con un poquito de sol todavía. Ah, qué bueno. Qué suerte, nosotros no. Claro, así es. Bueno, doctor, es importante esta consulta que le hacemos porque obviamente aquí en Bahía Blanca, como en todo el país, hay muchos padres que tienen los chiquitos que hacen fútbol, ¿no? Y en este sentido, bueno, queremos saber si realmente cabecear la pelota a los 10 años puede tener un problema en la cabeza, ¿no? En el cerebro. Claro. Sí, miren, yo les voy a contar lo siguiente. Primero, bueno, el famoso traumatismo del cráneo es un golpe en la cabeza que altera la función neurológica, pero esto no necesariamente tiene que haber un daño cerebral o de las neuronas. Ajá. Lo que pasa es que como el golpe en la cabeza es la causa más común de discapacidad en gente joven, por eso le han prestado atención al tema, pero hay diferentes tipos. Está la conmoción cerebral, que es algo transitorio, y la contusión, que es cuando hay daño. La conmoción es cuando uno queda a veces confundido, o con sueño, o con dolor de cabeza, después de un golpe en la cabeza, o ve lucecitas después del golpe. Y la contusión no, como les decía, es una lesión donde ya hay edema cerebral, hematomas, etcétera. Ahora, el tema de la nota, ¿cuál es? El tema de la nota es si puede haber lesiones cerebrales por cabecear la pelota. Claro, acá la información dice que la cabeza de los chicos son más maleables y al no estar completamente desarrolladas, el riesgo de que el cerebro se vea agitado al cabecear es mayor, lo cual provocaría repercusiones negativas a largo plazo. Claro, a largo plazo. Porque justamente la discusión incluso no es si cuando cabeceamos otro jugador, el poste o el travesaño. Ah, claro. Acá el tema es simplemente por cabecear. Sí, parte de una jugada. Se hace intencionalmente en los entrenamientos y en el partido. La pelota pesa, no llega a medio kilo, pesa unos 400 gramos. Y antes, cuando era en la pelota antigua, que era de cuero, pesaba muchísimo más con agua, pero las pelotas sintéticas no cambian básicamente el peso. Pero el tema, ¿con qué tiene que ver? Hace unos años, porque pasó el tiempo, pero hace unos años, tomamos conciencia con que podía haber daño en el cerebro de los boxeadores por más que no hayan sufrido knockout. O sea, si los boxeadores boxeaban y sufrían golpes en la cabeza, resulta que a los años tenían problemas neurológicos. Entonces se empezó a prestar más atención al tema de proteger la cabeza. Bueno, todo vinieron también los cascos para esquiar, los cascos para hacer bicicleta, etcétera. Uno empezó a cuidarse más desde el punto de vista neurológico y de la seguridad. Ahora, ¿es lo mismo un golpe de la pelota a una trompada, digamos, de box? No, realmente no, porque una pelota, hay más contundencia, claro. Sí, tiene pero como mínimo 5 veces más potencia, es como decir 100 gramos contra 20 gramos, o sea, hay mucha diferencia. Pero el tema es que hay un montón de reportes donde estudian a los jugadores y
y tratan de ver si intelectualmente están igual que los que no juegan, o tratan de comparar los cabeceadores con los no cabeceadores, y uno tiene resultados muy dispares en los trabajos de investigación. Lo que yo les puedo comentar es que si bien existen algunos, evidentemente que existen casos de jugadores que tienen conmoción cerebral, obvio, y también existen, digamos, algunos reportes de daño, el tema es que, y ustedes cuando hablaron de los chicos y el tamaño de la pelota, dijeron algo importante. Hay algunos factores que juegan en que esta posibilidad de daño se atenúe mucho. Primero, que hay que cabecear correctamente. Cabecear correctamente significa que la cabeza forma como un cuerpo, digamos, con el resto del tronco. Cuando uno cabecea con la parte frontal, cuando todos los músculos que sostienen la cabeza, todos los músculos del cuello, afirman esa cabeza contra la parte inferior del cuerpo, y es una masa mayor porque es toda la cabeza con todo el tronco formando una sola cosa, la posibilidad de daño es muy baja. Y también la eso cuando el cabezazo es frontal. Claro, pero sobre todo cuando forma parte porque ¿de qué depende en parte el daño? Si uno tuviera una pelota enorme y una cabeza chiquitita, sí, la posibilidad de daño es muy importante. En la medida que lo que nos golpea es más chico, la posibilidad de daño es mucho menor. Entonces, uno a un chico de menos de 12 años no le puede poner una pelota de adulto. Claro. Y, por otro lado, si uno es un adulto y cabecea con toda la cabeza floja, es una situación muy diferente a si esa cabeza, en el momento que impacta en la pelota, está firmada contra el resto del cuerpo, porque el cuello está justamente en tensión en esa décima de segundo que está cabeceando. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en sí no es tanto el cabecear la pelota lo que puede provocar el daño. El cerebro, la caja craneana, es como un casco natural que nosotros tenemos. Se discute incluso si tiene sentido tener un casco, si ya tenemos un casco en la cabeza. O sea, obviamente que el casco lo tenemos que tener para una moto, lo tenemos que tener para esquiar o para andar en bici, pero quizás por otras situaciones no sea tan necesario, porque uno dice, ¿y cuál es el mecanismo de daño cuando hay un daño por un cabezazo? Y el mecanismo de daño es que el cerebro es como una gelatina que flota dentro del cráneo, y cuando la cabeza se mueve mucho, el cerebro se golpea adentro, porque flota, se golpea dentro del cráneo. Entonces, por más que nosotros nos pongamos un casco, si ese cerebro se sacude de una punta a la otra del cráneo, duro, rígido, óseo, se puede lastimar, o se puede, digamos, sacudir y eléctricamente no funcionar adecuadamente por un rato. Esa es digamos, ese es el mecanismo. La realidad es que hubo un organismo, ¿no es cierto?, que presionó mucho, digamos, un conjunto de abogados que presionaron mucho para tratar, digamos, de revertir, digamos, de imposibilitar que menores de 12 años cabeceen, con el afán de proteger a los chicos. Fue una demanda sin fines de lucro, ¿no? Ahora, esta fue contra la FIFA y la Unión Americana de Jugadores de Fútbol. Así es, sí. Un juez, en realidad, revocó, digamos, la acción contra la FIFA. Continuó solamente contra el territorio americano. Y por eso es que dentro de los Estados Unidos ahora estamos con este tema. O sea, los menores de 10 años no pueden cabecear, y los de 11 a 13 tienen como una franja gris donde pueden cabecear, pero de manera limitada. Ahora, también ustedes lo decían, esto puede cambiar la manera de jugar al fútbol en el futuro, porque uno... Sí, pero imagínense que la cabeza, el cabezazo es algo tan como el pie, como la patada de la pelota. Pero yo me pregunto, hoy hablamos de cómo entrenan los chicos, ¿se les enseña cómo cabecear adecuadamente en base a lo que el doctor está explicando? No se les enseña, no. Eso es algo muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando vos jugás el fútbol en sí, es el juego donde
de forma intencional, usás más la cabeza para golpear la pelota. Claro. Porque hay otros deportes donde tenés la posibilidad de golpearte en la cabeza, pero es algo accidental, no es algo intencional. Claro. Por ejemplo, en el rugby no se cabecea la pelota. Claro. Sí. Si bien uno se puede golpear, pero acá es distinto. Acá han puesto el acento, usted lo habrá visto, ponen el acento en que esto, para los chicos de 10 años, cabecear la pelota, podría acarrear síntomas como pérdida de memoria y de funciones cognitivas. Sí, miren, yo lo que les cuento es que lo que queda como claro es que cuando uno cabecea la pelota, en determinadas circunstancias, puede tener esos síntomas agudos que yo les contaba, que son la conmoción cerebral, ¿no? Puede quedar un dolor de cabeza posterior, uno puede ver lucecitas, uno puede quedar confundido o sensación de haber perdido el tiempo. Pero, claro, la gran discusión es, a la larga, ¿esto nos va a generar un trastorno definitivo? ¿Un trastorno del aprendizaje? ¿Un trastorno de conducta? ¿Van a quedar lesiones similares a las de la demencia pugilística, a la de los boxeadores? Y eso todavía no está resuelto, porque parece que hacer un trabajo estadístico muy amplio que todavía no está hecho. Claro. Y además hay que pensar cómo se hace, porque incluso en Alemania, por ejemplo, hicieron un trabajo donde medían una proteína en sangre que se llama S100B, que aumenta en sangre cuando uno se golpea la cabeza. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a medir cómo está esta proteína en las diferentes circunstancias. Vamos a ver cómo está en los jugadores que cabecean, en los que no cabecean, vamos a hacer un entrenamiento, nos los hacemos cabecear tantas veces, otras tantas otras que no cabecean y se la medimos. Pero el problema es que no resultó tan exacto, porque hay determinadas actividades físicas como el correr, donde uno no se golpea la cabeza habitualmente, que también pueden elevar esta proteína. Entonces siempre termina habiendo discusiones. Después a veces se compara jugadores de fútbol contra otros que no juegan y se los mide, se los estudia, se los compara intelectualmente, pero tampoco tuvieron exactamente la misma educación. Entonces ahí viene también la discusión de que no son poblaciones totalmente comparables y entonces las conclusiones están equivocadas. Y algunos discuten científicamente, tratando de llegar a la verdad, pero otros es como que se ponen la camiseta porque realmente quieren cabecear y otros están en desacuerdo con esto y quieren lograr una conclusión que sea la contraria. La realidad es que todavía falta algo definitivo. Mira, el fútbol lo practican millones de personas en el planeta. Y no podemos llegar a una conclusión porque estudiamos 50 o 100 personas. Claro. Ahora, era importante lo que decía Guillermina, ¿no? De que no le enseñan a los chicos a cabecear de chiquitos, porque normalmente la deportología fija la fisiología del ejercicio o estudia al humano en movimiento, ¿no es cierto? La biomecánica, pero tal vez no se le enseña cómo se debe cabecear. Usted decía que no es lo mismo con una cabeza floja a con una cabeza apoyada en todo el cuerpo, ¿no? Claro, porque la verdad que, ¿saben qué nos va a dejar esto, por lo menos? Una enseñanza para proteger más a los chicos y a los adultos que practican el fútbol, porque de una u otra manera llevó a hacer trabajos que se irán mejorando, donde se entendió un poquitito más por qué el cerebro puede dañarse o no funcionar adecuadamente después de cabecear la pelota. Miren, hay unos detalles que son increíbles, porque, por ejemplo, han hecho estudios de personas con estas conmociones cerebrales o cabecear la pelota a nivel del mar y en la altitud. Y ustedes saben que en la altitud hay mucha menos posibilidad de tener problemas. Claro. Y uno dice, ¿pero por qué es eso? Claro. Porque cuando uno está jugando al fútbol a 4.000 metros de altura, la circulación sanguínea cerebral es distinta. Como falta oxígeno, se dilatan las arterias del cerebro. El cerebro tiene más sangre que circula para compensar que lleva menos oxígeno. Entonces el cerebro se pone más gordito y ocupa más lugar. Y como ocupa más lugar, bailotea menos dentro del cráneo. Como bailotea menos dentro del cráneo, si te golpeas,
entonces tiene menos posibilidad de daño. Qué notable. Así que por lo menos una serie de enseñanzas muy interesantes, esto nos va a dejar seguro. Y doctor, si nosotros el día de mañana queremos analizar si los chicos que el día de mañana tengan, no sé, 20 años tuvieron algún daño, ¿se le puede hacer un estudio? ¿Se puede comprobar eso? Miren, siempre se puede estudiar, siempre se puede evaluar cómo funciona uno intelectualmente. Nosotros en el Instituto de Neurología de Buenos Aires, entre otras cosas, hacemos investigación de Alzheimer, así que imagínense la cantidad de gente que viene para medirse la memoria. Así que esto se puede hacer en todo momento. Pero que el punto, ¿cómo haces para comparar al que jugaba al fútbol de una manera, el que jugaba al fútbol de otra, ¿no? Si querés ver si tiene el problema o no lo tiene por la conmoción cerebral, por los cabezazos. Vos podés evaluarlo y estudiarlo, pero quizás las causas de problemas de la memoria sean otras causas diferentes y no tengamos por qué atribuírselas al deporte que practicaron o cómo lo practicaron. Claro. Doctor, dejo la pelota, la tiro fuera la pelota. ¿Esas investigaciones de Alzheimer están avanzadas? Sí, absolutamente, sí, seguro. ¿Y qué se puede adelantar? Y nosotros participamos en el Mundial, pero no de fútbol, sino de Alzheimer, que se hizo en Washington hace un par de meses, y se está avanzando mucho en lo que tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, de pacientes que realmente tienen la patología. Haciéndolo muy cortito, la enfermedad de Alzheimer, todos sabemos que es un deterioro de las capacidades intelectuales, es lo opuesto a aprender, ¿no? Cuando uno tiene una demencia, en vez de aprender una cosa nueva cada día, se olvida una cosa nueva cada día. Y el tema es que esto ocurre porque se deposita una sustancia en el cerebro que se llama beta-amiloide, que termina lesionando las neuronas. Lo que tenemos hoy en día es un medicamento que se administra y que limpia el cerebro del beta-amiloide y entonces revierte el problema de la enfermedad de Alzheimer. Por primera vez en Washington se vio que este tratamiento está mejorando en un 20 a 35% de los pacientes. ¿Y se está aplicando acá en la Argentina? Novedoso. Y son anticuerpos monoclonales los productos que se les administran. Y estos anticuerpos monoclonales, que evidentemente hacen lo que les conté, van a seguir siendo estudiados al menos por los próximos 3 años. Y yo estimo que quizás dentro de 5 años ya tengamos tratamientos útiles, disponibles para tratar a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Doctor, una aclaración. Estos beneficios los estamos encontrando en pacientes con grado leve de la enfermedad. Doctor, ¿revierte o frena la enfermedad? No, está revirtiendo la enfermedad en un 20 a un 35%. Qué notable. Esa es la idea. Igual, miren, esto todavía es como dinámico, porque cuando se vio que realmente los productos estaban andando bien, lo que se va a hacer ahora es incluso modificar las dosis que se administran. Así que vamos a ver el año que viene o el que sigue cómo están evolucionando estos tratamientos, y yo estoy seguro que van a ser todavía mejores los resultados. Qué bárbaro, qué buena noticia. Sí, la verdad que sí. Ustedes piensen que prácticamente el 10% de la población por encima de los 65 años tiene, aunque sea incubando, la enfermedad de Alzheimer. Es importantísimo el número, porque en la medida que vivimos más, que tenemos ese horizonte teórico de vivir 120 años, que más o menos para lo que estamos diseñados, bueno, claro, estas enfermedades que son edad dependiente, van a ser cada vez más frecuentes. Y doctor, ¿qué se puede hacer hoy por hoy con una persona que presenta síntomas o que efectivamente tiene Alzheimer mientras espera esta medicación? ¿Qué se puede? ¿Se puede hacer que ejerciten la mente? ¿Qué se hace? Mira, por un lado tenés medicamentos. Primero es que está clínicamente ok, ¿no es cierto? Uno tiene que tener la presión arterial bien, el colesterol, la glucemia, no fumar, tener buen peso, practicar actividad física 3 a 5 veces por semana, tener actividad social. Nosotros decimos circuito de actividades, ¿no? Actividad física, intelectual y social. Logística perfecta. Pero además de estar bien cuidados en todo sentido, como les decía, uno tiene medicamentos que estimulan los circuitos de la memoria,
hay circuitos de la memoria que usan como neurotransmisor la acetilcolina, eso se estimula con sustancias como la galantamina, ribastigmina, donepezilo. Hay otros circuitos que usan glutamato que se estimulan con memantine. Después hay un producto muy interesante, nutricional, que hace que las neuronas fabriquen más membrana y que se estiren y hagan sinapsis nuevas. Hay cosas que se pueden hacer, pero lo que no hay al día de hoy a la venta es un producto que te limpie el beta-amiloide del cerebro y que realmente revierta entonces la enfermedad. Y eso es lo que estamos desarrollando. Hoy no hay cura, podemos decir. Hoy no hay cura, evidentemente que no hay cura. Así que dentro de poco podemos decir hasta 120 no paro. Exactamente. Ojalá. Bueno, hay que modificar la edad de jubilación. Sí, claro. Más o menos hasta los 110 se va a trabajar. Bueno, doctor, lo dejamos libre para que vaya a cumplir con sus actividades. Con mi deporte, que es el running. Está bien. Le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. Igualmente. Buen día. Bueno, ahora el doctor Alejandro Anderson es médico neurólogo del Instituto de Neurología de Buenos Aires.